Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos capítulo 2. No olvide lo que hemos venido haciendo a lo largo de las últimas semanas, es que terminamos a las 9:45, cosa de dejar los últimos 15 minutos de promoción y de anuncios para terminar justo a las 10. Estamos haciendo lo mismo que siempre hacíamos, lo único que los anuncios los queremos reservar para el final, pero entendemos que son sumamente importantes también para poder conocer el programa en la programación de la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 36, al final. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. En adelante, hasta el final, sí. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, a los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Dios concibió la iglesia en su eternidad. Y desde luego vio que la iglesia podía constituirse en ese estado perfecto para una humanidad caída. Si usted me permite decirlo, lo voy a decir de la siguiente forma. Después del huerto del Edén, lo mejor que ha podido suceder al ser humano es la iglesia. No sé
si usted pueda concurrir conmigo sobre el particular, tal vez aquellos que han nacido dentro de la iglesia y que vivieron algunas experiencias incómodas y difíciles dentro de la iglesia, no sé, aquellos que por alguna razón hayamos vivido experiencias difíciles dentro de una comunidad, pero el planteamiento que vemos dentro de las Sagradas Escrituras nos llevan a pensar esto de esa forma. La iglesia fue concebida por Dios como un estado perfecto para la humanidad caída. Desde luego, lo que es importante para el proceso no es meramente el quedar entrampados en la interacción humana de una comunidad, porque una comunidad es mera y sencillamente la interacción de seres humanos con virtudes, con defectos. Es la interacción de seres humanos que en alguna medida, pues todos estamos trabajando dentro de la comunidad para crecer y para desarrollarnos. Si alguien pensara que puede venir a la iglesia para encontrar una comunidad de seres humanos perfectos, pues ya necesariamente se equivocaría. Porque la iglesia, el encuentro de los creyentes, no es ese lugar perfecto que cualquiera pudiera idealizar. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que la iglesia tiene todos los elementos necesarios, como para que los hombres y mujeres que interactuamos dentro de ella podamos ser y podamos hacer de la comunidad una comunidad perfecta. No sé si así nos entendemos mejor, ¿verdad? Porque desde luego la iglesia, como resultado de la resurrección de Jesucristo, empieza a tener el carácter de Cristo. Eso es lo que nos revela Lucas en el libro de los Hechos. Lucas en el libro de los Hechos está presentando a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Yo creo que hasta el día de hoy ningún cristiano duda que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo creo que hasta el día de hoy ningún creyente pone en duda que la experiencia comunitaria de un grupo de personas en fe representa el cuerpo de Jesucristo. Y desde luego la razón por la que llegamos a esa conclusión es porque como resultado de la resurrección de Jesucristo, la iglesia empieza a desarrollar el carácter de Dios. Y desde luego, ese carácter de Dios que se empieza a desarrollar en la vida de la iglesia, logra su momento cumbre, logra su momento ideal, justo el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, la iglesia logra su identidad. La iglesia del Señor es aquella iglesia que nace bajo la experiencia misma del día de Pentecostés. Ahora, esta comunidad de fe, que es constituida la iglesia, que es concebida por Dios, que es entendida por Dios y tiene una meta, la meta de convertirse en la identidad de Cristo. Logra entonces empezar su desarrollo de una manera paulatina. Primero en Jerusalén, luego en Samaria, pero en la experiencia
de la promesa de Jesús, esta iglesia iba a llegar hasta los confines de la tierra. Desde luego, meta que todavía no ha logrado, meta que todavía no ha alcanzado. A través de la historia misma, la iglesia inclusive tiene que plantear con dolor, con sufrimiento, el que hubo un momento, sobre todo en el oriente, donde la iglesia tenía su pie puesto allí, su autoridad allí establecida. Sin embargo, hoy en día, esos territorios que antes pertenecieron a la iglesia no pertenecen hoy a la iglesia. Usted puede, para que tenga un ejemplo nada más, usted puede llegar a la iglesia de Santa Sofía en Turquía, y allí usted llega y desde luego usted va a encontrar allí ahora una mezquita. Aquello pertenece al mundo musulmán, pero una vez, aquel lugar fue un lugar cristiano que pertenecía a la iglesia. Por el otro lado, dentro de este vasto mundo y dentro de esta vasta población mundial que tenemos, todavía a la iglesia le falta desarrollar un trabajo casi de 2/3 partes. Podemos sí tener la gran satisfacción de que el mundo misionero está haciendo un trabajo extraordinario y está haciendo un trabajo de avanzada, pero no podemos perder de perspectiva que por el otro lado también hay una resistencia al desarrollo de la fe cristiana a nivel mundial. Tan es así que lo que creíamos eran noticias de 2000 años atrás, hoy se están convirtiendo en noticias prácticamente a diario, donde en muchos lugares cristianos son asesinados hasta dentro de sus templos por la única razón de ser cristianos. Ahora mismo, hace unas semanas atrás, había una jovencita que su vida estaba en vilo como consecuencia de haberse declarado cristiana y haber rechazado precisamente la fe musulmana. Lo que hace entender, queridos, es que si bien es cierto, la iglesia ha determinado en su función misional continuar con su programa de evangelización al mundo, no podemos perder de perspectiva que hay toda una resistencia. No sé cuántos de ustedes recordarán, hace unos 6 años atrás, aquí vino un misionero de la India que inclusive lloró en el altar cuando recordó el evento de un joven cristiano que fue asesinado, él y su hijo, por el solo hecho de ser cristianos misioneros en la India, y desde luego por tener un programa de ayuda a personas indigentes. Y cuando arrestaron a algunos de los asesinos que le mataron, ellos, pues obviamente, como vienen de esta concepción religiosa que piensan que los seres humanos están pasando por etapas en la vida, en procesos de reencarnación, para purgar, para pagar por las cosas cometidas a fin de perfeccionarse, pues ellos entendían que esa obra de caridad que este misionero realizaba en su país interrumpía el proceso de reencarnación de las personas, y desde luego como consecuencia de ello fue que decidieron matarlo y pegarle fuego a su auto con su hijo dentro y asesinarlos a ambos. Así que la iglesia indistintamente su pasión misional tiene resistencia, óigame, como probablemente tal vez habíamos imaginado, una resistencia increíble para poder proclamar las verdades de la fe al mundo. Si algo nosotros como cristianos debemos hacer, a nosotros que nos ha tocado la dicha de llegar en autos al templo,
y algunos ya vienen hasta en tren. A nosotros que nos ha tocado la dicha, ¿verdad?, de tener estacionamiento en el templo. A nosotros que nos ha tocado la dicha de poder estar con aires acondicionados en los templos. No se nos olvide que mientras nosotros estamos aquí, hay hombres y mujeres que pagan muy caro, muy alto, el precio de nuestra fe. Hay hombres y mujeres que viven experiencias agónicas y dolorosas como resultado de ser cristianos. Ahora, ¿cómo la iglesia entiende se forma alrededor del mundo como un cuerpo místico? Pues el apóstol Lucas, en este caso, nos plantea unos datos interesantísimos. Lucas dice que la iglesia se forma como cuerpo místico de Cristo como resultado de su confesión. Es a través de la confesión. Es decir, no puede existir un cristiano. Oiga bien lo que le voy a decir. No puede existir un cristiano si primero no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Amén. O sea, esta no es una extensión. Esta no es una garantía extendida a familiares. Para ser salvos, para ser cristianos, todo hombre y toda mujer debe haber confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero hay otro dato más que nos presenta Lucas. Lucas dice que no es solo a través de la confesión, sino también tiene que ser a través del bautismo. Es mediante la experiencia del bautismo como se va desarrollando el cuerpo místico de la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. De tal manera que integrados al cuerpo como iglesia y como miembros de ese cuerpo, entonces advenga a nosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que plantea el apóstol Lucas dentro de su carta. Y él lo plantea con mucha claridad y lo plantea con la intención de convencer a su lector para que de esta manera también él pueda vivir la experiencia de la confesión, del bautismo y de la experiencia con el Espíritu Santo. Ahora, por el otro lado, al principio yo mencioné y dije que Dios concibió la iglesia como el estado perfecto para una humanidad caída. Y eso yo pensaba que la gente se levantara eufórica, pero nadie reaccionó a eso, ¿verdad? Después dije que la iglesia empieza a tener el carácter de Dios como resultado de la resurrección de Jesucristo. Y también la gente se quedó como, aquí no ha pasado nada. Obviamente, porque nosotros como comunidad vivimos la experiencia de la interacción comunitaria. Y cuando vivimos la experiencia de la interacción comunitaria, vivimos la experiencia que cualquier comunidad vive y experimenta. Ahora, cuando la Biblia habla de la iglesia, está hablando del estado ideal, del concepto ideal. Y en ese sentido, óigame, todos y cada uno de nosotros puede aspirar a esa idealización. Cada uno de nosotros puede aspirar a esa meta. Lucas va a responder y va a decir cómo debe ser esa iglesia. ¿Qué buscamos de una iglesia? ¿Qué pretendemos encontrar en la vida de alguien cuando decimos que pertenece a una iglesia? Pues una iglesia con presencia del Espíritu Santo, una iglesia con presencia del Espíritu Santo es evidenciada no como resultado de lo que logra económicamente. Una iglesia
con presencia del Espíritu Santo es evaluada y es interpretada como resultado del fruto del Espíritu Santo en ella. Lo que hace a un hombre y a una mujer verdadero cristiano, lo que hace a un hombre y a una mujer verdadero ciudadano y miembro del cuerpo de Jesucristo, es precisamente el fruto del Espíritu. Ahora, cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando del fruto del Espíritu, estamos hablando de paciencia, ¿no? Estamos hablando de bondad, estamos hablando de fe, estamos hablando de gozo, ¿verdad? Ahora, mire qué dato interesante. Dos creyentes llenos del Espíritu Santo siempre van a interactuar dentro del marco de ese fruto. Dentro del marco de ese fruto. Obviamente, uno de ellos, como parte del desarrollo de la vida cristiana, puede ser que en algún momento dado tenga menos de ese fruto que el otro, ¿verdad? Es muy probable que pueda tener menos desarrollo de ese fruto que el otro. Ahora, ¿implica esto que no es cristiano? No. ¿Implica esto que no es parte de la iglesia? No. ¿Implica esto que no pertenece al cuerpo de Cristo? No. Ya necesariamente lo que implica es que está ¿qué? Que está en desarrollo, está en crecimiento, está creciendo en la experiencia de la fe día a día. Como todos y cada uno de nosotros estamos creciendo, porque el fruto, usted ha oído un anuncio, yo ahora mismo no me acuerdo qué producto fue, pero había un anuncio que hablaba de infinito, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo en nosotros es infinito. O sea, nadie ha alcanzado la suficiente paciencia en el Espíritu como para decir, ya no necesito más. Sino todo lo contrario, esto es infinito. Cada día debe desarrollar ¿qué? Más paciencia. Nadie ha desarrollado tanta bondad como para decir, ya yo llegué al límite de la bondad, sino que todos los días necesita desarrollar más bondad. Ahora, otro dato que presenta Lucas aquí es que también una iglesia con presencia del Espíritu Santo tiene dones del Espíritu Santo. Y esos dones del Espíritu Santo, oiga bien, son para la edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son para la edificación. Y desde luego, hubo un momento dado en la vida de la iglesia que se pensaba en una cantidad específica de dones y de ministerios. Hoy en día esa cantidad se ha multiplicado, tal vez se ha triplicado, porque a fin de cuentas, siempre que haya una necesidad en la vida de la iglesia, donde los creyentes tengan la necesidad de ser edificados, un don provisto por el Espíritu Santo es quien va a edificar a esos creyentes. Por lo tanto, para Lucas, la iglesia necesita entender ese justo balance. Por un lado, del fruto del Espíritu, y por el otro lado, los dones del Espíritu en medio de ella. Ahora, ¿qué otra cosa plantea Lucas dentro de este escrito que a mí me parece que más que una narrativa de eventos es como si estuviera presentando todas las características que la iglesia del Señor debe tener? Él plantea también que una iglesia que predique de los hechos fundamentales del Evangelio, una iglesia que proclame los hechos fundamentales del Evangelio, tiene que proclamar, tiene que predicar esos hechos fundamentales del Evangelio de tal forma que nadie los pueda negar o nadie los pueda contradecir.
tal vez tendríamos que preguntarnos, queridos, si hay cosas que arreglar dentro de la iglesia en el sentido macro, no en el micro, en el sentido macro. Porque todo el mundo alega ser parte de la iglesia.